gracias a Dios porque Dios es más que bueno. Amén. Seguimos transmitiendo a las naciones, seguimos creyéndole a Dios de que vamos para cosas todavía más y más grandes, según lo que la palabra del Señor nos ha revelado. El tema de hoy tiene que ver con algo que para usted y para mí puede ser muy normal, cotidiano quizás, mas sin embargo es un sello, una característica de una iglesia de condiciones proféticas. Hemos escuchado hablar de esto desde muy diversas plataformas, muy diversas formas, desde muy diversos ángulos, mas sin embargo yo quiero que usted pueda recibir hoy la palabra desde su corazón y la pueda llevar a lo profundo de su espíritu para que ésta se convierta en una palabra que forme en usted un criterio de tal magnitud que cuando usted salga en esta noche de este lugar, usted salga revelado con la palabra, no revelado con B grande, con B, sino revelado con V, que se te revele la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de fe. Una característica de toda iglesia profética, una característica de todo hijo de Dios es fe. Mas, sin embargo, la fe es lastimosamente muy malentendida, porque todo depende del enfoque que yo tenga de lo que es fe, de lo que significa fe. Hoy quiero llevarlo en la palabra para que usted se entere de que la fe es muchísimo más allá que lo que nos han enseñado a través de los años como creer. La fe es cierto, es creer, es una convicción que tenemos en nuestro corazón. Pero si usted va a la palabra del Señor, si usted busca, profundiza en lo que la palabra nos enseña, nos muestra, en lo que la palabra, en la riqueza de lo que ella trae per se, nos puede revelar, te vas a dar cuenta de que muchos de nosotros hemos creído que vivimos en fe, pero no hemos entendido lo que es fe. Entonces, si yo no he comprendido lo que realmente es fe, ¿cómo voy a caminar en fe? ¿Has oído hablar de que hay que caminar en fe? ¿Has oído hablar de que hay que vivir en fe? ¿Has oído hablar de que hay que declarar en fe? ¿Verdad que sí? Pero son ideas en alguna forma preconcebidas de lo que puede significar la fe. El concepto de fe que nosotros abrazamos normalmente, hablo un ámbito muy normal, muy común en la iglesia de Cristo, es desde el punto de vista griego. Y aquí ya quiero hacer una diferencia porque usted sabe que entre el hebreo y el griego hay una gran separación en lo que es la interpretación de los textos. Cuando tú analizas la palabra del Señor bajo el concepto griego, vas a buscar interpretación, traducción, que las palabras concuerden para poder traducir lo que la Biblia dice. Pero cuando usted va al hebreo se da cuenta de que la traducción no es posible porque no hablamos de una traducción, sino de un concepto. Y el concepto es mucho más profundo que traducir una palabra. Esto lo hemos enseñado en otras ocasiones. El concepto que usted y yo tenemos de fe va de la mano con el concepto griego que nos fue enseñado, donde fe es igual a creer. Y no importa cómo usted le ponga o qué parámetros elija usted para decir yo creo, siempre va a ser lo mismo, creer en algo que yo sé que va a venir, pero que todavía no está. Es, digamos, el concepto más simple. Sin embargo, si usted va al texto, se van a dar cuenta de que creer o fe va mucho más allá de ese concepto. Vaya por un momento a Santiago capítulo 2, verso 19, por favor. Acompáñeme ahí en la palabra, porque con solo este texto usted va a entrar en una posición muy interesante en función de lo que significa fe o lo que significa creer. Santiago 2:19 dice de esta manera: tú crees que Dios es uno, bien haces. Estoy en la Reina Valera 60. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos enseña el apóstol Santiago? Nos enseña que nosotros podemos creer y es parte fundamental de nuestra fe que Dios es uno. ¿Cuántos reciben eso? Dios es uno. No tenemos problema con eso.
Pero dice la segunda parte del texto que también los demonios creen y además tiemblan. Bueno, ya que hay una diferencia con muchos creyentes. Muchos creen, pero no todos tiemblan. Sin embargo, dice que los demonios también creen. Ahora yo le hago una pregunta, ¿significa entonces que los demonios tienen fe? La respuesta es no. ¿Por qué? Todo está en el contexto, en la palabra que origina este versículo. La palabra que se usa para creer en este texto no está tomada del hebreo, está tomada del griego. Y en el griego la palabra es pisteuo. ¿Okay? Pisteuo es la palabra que se utiliza para en este texto decir, tú crees, y así como tú crees, los demonios también creen y tiemblan. Porque el concepto griego de fe es simplemente creer. Yo creo que mañana va a ser un buen día. Yo creo que me va a ir bien en lo que emprenda. Yo creo, y añadimos a eso una porción de fe en el sentido de que estoy declarando que las cosas van a ser buenas. Mas, sin embargo, eso no es fe. Eso es el concepto de que yo declaro algo que yo espero que suceda y que espero que sea bueno, y entonces por eso yo digo creo en eso. El concepto griego es extremadamente pequeño porque esta palabra pisteuo viene de una palabra raíz que es pistis. Y pistis lo que significa es creer o estar persuadido. Es decir, cuando usted dice, yo sé que mañana va a ser un buen día, usted no está teniendo fe, usted lo que está es creyendo que mañana va a estar bien. Es creer que todo va a salir bien. Y eso no es tener fe. Ojo aquí, ya aquí comienza el concepto a ser distinto. Porque nos han enseñado que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está bien. Pero esa no es realmente la traducción literal de lo que ahí dice. Es decir, mañana va a ser un buen día. Eso no es tener fe, eso es tener una convicción. Yo solo creo que mañana va a ser un buen día, pero eso no es fe. Ahora lo voy a enseñar con un poco más de profundidad. Escuche esto. La palabra que en el hebreo se utiliza para fe, usted la conoce muy bien, es la palabra emunah. Emunah es algo que no puede ser traducido en forma literal porque es un concepto. Es más ancho, es más grande que simplemente decir creo. Emunah hace referencia a fe, a lealtad, a verdad, a estar firme. Ya cambió. No es lo mismo creer que estar firme. No es lo mismo creer que ser fiel. No es lo mismo creer que ser leal. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo mañana va a ser un buen día, yo no estoy siendo leal. Simplemente estoy creyendo que mañana va a ser un buen día. Eso no es fe, eso es creer bajo el punto de vista griego, el punto de vista de que si hoy hizo sol, las probabilidades de que mañana haga sol son muy elevadas, entonces yo creo que mañana va a ser sol. Esa es la fe desde el concepto griego, es la fe que nosotros hemos aplicado durante muchos años en nuestra vida en Cristo. Dice la palabra, cree y te será dado. Entonces la gente dice, yo creo, ¿en qué cree? ¿Te mantienes firme? ¿Te mantienes posicionado? ¿O solo estás persuadido de que Dios va a hacer algo? ¿Sabe por qué la gente no recibe? Porque no tiene fe, porque tienes una creencia de que algo va a pasar. Vea qué interesante esto. La gente se aferra al conocimiento de fe en función de que, sí, yo me parece que las cosas van a salir bien. Si yo obedezco, todo va a salir bien. Sí, es el concepto normal, tradicional, pero es que emuná me habla de una conducta. Emuná me habla de carácter. Emuná me habla a mí de algo mucho más profundo que simplemente estar persuadido de que las cosas van a pasar. Cuando usted habla de la traducción del griego, estás tomando el concepto
lo estás filtrando de manera que lo que era muy grande lo reducimos para poderlo entender. Y ahí es donde está el error de la traducción. Cuando Dios me habla a mí de fe, no me dice que yo debo tomar el concepto, traerlo para poder traducirlo y poder entenderlo, porque Dios no me pide a mí que entienda lo que significa fe. Me dice, tienes que vivir en ella. Tienes que caminar en fe, no entenderla. Hay un texto que dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, estar convencido. No, vamos a ver más adelante que habla de algo mucho más profundo. Entonces, emuná, la palabra en hebreo para fe, hace referencia a lealtad, a verdad, a estar firme. Esta palabra se define como la fuerza con la que nos sujetamos a alguien o a algo. La palabra emuná en sí misma es, si lo quiere, entre comillas, traducir, es esa razón o esa definición que entendemos como la fuerza con la que alguien se aferra a algo o a alguien. Cuando un niño cruza la calle con su padre, el niño está sostenido de esa mano y sabe que nada le va a pasar, ¿cierto? Eso es emuná. Esa dependencia de alguien superior que sabe que no lo va a dejar. Eso es emuná, eso es fe. Vaya por favor a Éxodo 17, verso 12, porque es en este texto donde por primera vez aparece la palabra emuná en la escritura, en Éxodo 17, 12. Dice de la siguiente forma, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, diga conmigo firmeza, hasta que se puso el sol. La palabra utilizada acá para firmeza es emuná. Y firmeza no tiene nada que ver con el concepto de creencia. No sé si me doy a entender. O sea, no dice aquí, y así hubo en sus manos creencia hasta que se puso el sol. O tuvo en sus manos cómo creer hasta que se puso el sol. Dice que hubo firmeza. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió aquí? Moisés está cansado. Recuerden que Moisés está entrado en años. La batalla contra Amalek está recia, está fuerte. Mientras Moisés levanta sus manos, el pueblo de Israel vence. Cuando él las baja, el pueblo entra en derrota. ¿Qué hacen Aarón y qué hace Hur? Toman sus manos y las sostienen. Por eso dice la palabra que él encontró firmeza. Él depositó confianza en aquellos que le estaban sosteniendo y en ese momento él recibió firmeza en sus manos. Mientras él estaba siendo sostenido, porque él no tenía fuerza por sí mismo, mientras él estaba siendo sostenido, estaba obteniendo victoria. ¿Me sigues acá? Entonces, emuná tiene que ver con permanecer sostenido a aquello que me da fuerza para poder seguir adelante. Emuná no es creer que me va a ir bien, es estar sostenido de aquel que va a provocar que a mí me vaya bien. Entonces la fe no me lleva a creer en una cosa, me lleva a creer a mí en aquel que va a provocar que algo pase en mi vida. Aquí se nos empieza a revelar lo que es la fe, la firmeza que debemos tener para prevalecer contra nuestros opositores, nuestros adversarios, todo lo que se levante contra nosotros. Hermano, yo no puedo acostarme hoy
creyendo que mañana todo va a estar bien. Yo necesito estar afirmado en Dios para saber que mañana, así como Dios me sostuvo hoy, Él me sostendrá mañana. ¿Por qué? Porque mis manos hoy van a querer flaquear, mañana van a querer bajar los brazos, mañana no me voy a sentir tan fuerte, tan firme como hoy. Mas sin embargo, yo sé que Dios está conmigo y que Él me va a sostener. Dice la palabra, yo te sostendré. Entonces, cuando la palabra dice que yo debo creer, lo que está diciendo es, al que cree todo le es posible, al que cree que le va a ir bien, no. Al que pone su fe y confianza en aquel que lo va a sostener y que va a provocar que todo salga bien. Entonces hablamos de que emuná es poner la confianza, depositar la confianza en primera instancia en alguien que es mayor, algo que yo sé que no me va a fallar, pero tiene que ver con una proyección hacia afuera. Por eso dice el concepto que le acabo de entregar de emuná, es lealtad, es verdad, es estar firme. La persona que tiene fe, gente que está firme, que sabe que contra viento y marea sigue estando firme. No es crea que le va a ir bien, no, porque yo puedo decir mañana me va a ir bien, pero si yo no estoy parado firme en la roca, cuando las cosas mañana empiecen a salir mal, yo me voy a desplomar. En otras palabras, cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice, un hombre edificó su casa en la arena. Lo que está diciendo es, puso su confianza en aquello que él podía solucionar por sí mismo. Vino la tempestad, vino la tormenta, vinieron las olas, lavaron el fundamento, porque era un fundamento humano, y lo que había construido se cayó. Pero hubo otro que construyó sobre la roca. Dice la palabra que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Es el ángulo sobre el cual es edificado el edificio. Y este hombre edificó en la roca. Es decir, estuvo firme, se sostuvo firme. Cuando la barca de los discípulos está para un lado y para el otro, en la tormenta, dice que ellos despiertan a Jesús y le dicen, Jesús, despiértate. No puede ser que tú estés dormido en medio de esta crisis. ¿Qué les dice él? Hombres de poca confianza. Lo que les está diciendo es, ¿dónde están ustedes parados? ¿Te das cuenta cómo fe es diferente de lo que hemos creído? ¿Dónde estás posicionado hoy? Alguien que no está posicionado en Dios no tiene fe. Lo que tiene es una creencia de que le va a ir bien, bajo el concepto griego. Yo creo que todo va a salir bien. Pero ¿desde qué ángulo? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué posición yo digo eso? La gente que normalmente dice que tiene fe, gente que tiene resueltas algunas cosas de su vida. Y cuando esas cosas comienzan a fallar, la fe se les comienza. No tienen emuná, episte. La fe se prueba cuando viene el enemigo. Cuando aparece el enemigo, ahí me doy cuenta de cuál es mi fe. Es la palabra que yo debo crecer en fe. Que Dios me da a mí una capacidad de fe, pero que yo debo incrementar esa capacidad de fe. Es decir, Dios me establece a mí, me pone en una posición, pero yo debo afianzarme en esa posición y debo caminar en función de eso cada día de mi vida. Ahora, escuche esto. La palabra emuna proviene de una raíz en hebreo. La raíz es la palabra amán. Escribe igual que el amán de Esther, pero no significa lo que significa el amán de Esther. Amán. Y significa creer y confiar. Ojo acá. Esta palabra, amán,
se define como tomarse de la diestra de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. El ejemplo que le daba ahora temprano, cuando usted pasa a la calle con su hijo, se le da la mano a su hijo no pasa, papi, no me vas a soltar, ¿verdad que no me vas a soltar? Papá, cuidado, me suelta, vea que si me suelta, le dijo a mami. O sea, él no tiene conflicto en creer que su papá lo va a llevar de un lado al otro, a salvo. Eso es amán, confiar de esa forma. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros confiamos en Dios de esa forma? No me diga amén. Porque decimos, yo tengo fe, siempre y cuando tenga el control. Y fe no es tener el control, fe es depositar. Porque el niño no tiene control de lo que su padre va a hacer. El niño va, a él lo llevan. Él solo sabe que va a llegar bien. Es lo único que él conoce de ese proceso que está viviendo en ese momento. Cuando yo digo yo tengo fe, yo tengo que decir, yo estoy experimentando amán con Dios. Es decir, estoy sujeto a su mano y Él es el que me lleva y yo sé, porque sé que al lugar donde Él me está llevando es el lugar correcto, en el tiempo correcto, pasando por el proceso de vida necesario para llegar a ese lugar. Es decir, lo que está diciéndome el Señor es, yo te estoy enseñando. Ahora sí, escuche esto, fe igual enseñanza. La fe es un proceso de aprendizaje donde yo, valga la redundancia, aprendo a depositarme yo en las manos de Dios y le permito a Él tener el control, la autoridad y demás para que Él ejerza en mí lo que Él sabe que debe ejercer. Lo que pasa es que a veces nosotros, bajo el concepto griego, porque todo lo llevamos a la mente, decimos, yo tengo mucha fe, pero ¿tengo fe en qué? Porque cuando Dios me dice, dame, suelta lo que estás ahí reteniendo, inmediatamente hacemos así, decimos, no, 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 momento. ¿Cómo, Señor? No, no, esto no puede ser así. Porque lo primero que Dios pide de nosotros es lo más preciado que nosotros tenemos, y es control. Nosotros queremos conducir nuestra vida, queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece porque creemos que es lo correcto. Y es una intención del corazón del hombre natural, totalmente natural. Mas, sin embargo, no es lo que Dios me enseña en la palabra. Dios dice, necesito que te deposites, no que vengas de vez en cuando. No que seas como las golondrinas, que solo en cierta época del año llegas. Él dice, quiero que vivas aquí conmigo, que te dejes caer aquí. Esther capítulo 2 y verso 7. Es un ejemplo de esta palabra amán. Y es muy interesante porque también hay otro amán en este libro. Y dice Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La palabra que se traduce aquí para decir que Mardoqueo la había criado es Amán. Escuche esto. Amán significa Mardoqueo tomó a Esther, la trajo así, le dio su cobertura, la enseñó y la capacitó para lo que venía posterior para ella. Eso es lo que significa la crió. Significa, él la tomó, le dio una base, fundamentó su vida y la promocionó, la proyectó. Escuche esto. La fe, entonces, es la base de la crianza de un hijo de Dios. Entonces, fe no es creer que mañana me va a ir bien. Fe es saber dónde estoy posicionado y que por esa posición en la que yo estoy, mañana me va a ir bien.
A mí no me va a ir bien porque el banco dice que tengo tantos ceros a la derecha de un 1. A mí no me va bien porque todo está bajo control. A mí no me va bien. Así es como piensa el mundo. Pistis. Así es como nos han enseñado por años. Pistis. Para que le vaya bien, usted tiene que hacer A, B, C, D. Pistis. El conocimiento a través del cual yo declaro que mi futuro va a estar bien. Déjeme decirle algo. ¿Cómo los padres enseñan hoy a sus hijos que mañana les va a ir bien? Estudie. ¿Cuántas profesiones? Todas las que pueda. Tenga toda la plata que quiera. Aprenda a hacer inversiones. Pero difícilmente se le dice a los hijos, pero deposite toda su vida en Dios. Porque hemos sido enseñados por el concepto griego, pistis, que dice, toma todo lo que puedas, controla todo lo que puedas, intenciona todo lo que puedas y camina sobre eso. Y ese concepto es demasiado frágil, porque cuando la crisis toca la puerta, pistis se desaparece, se quiebra fácilmente. Pero cuando yo entro en el concepto de Amán, de la fe, del creer, del confiar, así como un niño cree en su padre, entonces yo estoy hablando de una posición más que de una acción. No se trata de lo que yo diga, sino desde el lugar donde yo lo diga. Eso lo vimos en el mes recién pasado, durante los 31 días de adoración. No es lo que yo voy a decir, es desde el lugar donde yo estoy que el asunto va a tomar sentido. ¿Me explico? No es lo mismo que alguien como nosotros dicte una resolución y la diga a que un juez desde un estrado dicte una resolución. ¿Me explico? Hay una posición, hay un lugar. Por eso es que nosotros debemos estar claros en dónde estamos parados, dónde estamos firmes, dónde estamos establecidos. Por eso es necesario entrar en los principios del reino, porque eso me da posición y me da autoridad. Y a partir de ese lugar de autoridad, dice la palabra, que hemos sido y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, posiciones de autoridad. Significa que si yo estoy ahí, lo que yo diga ocurre. Pero no porque yo lo digo, sino por la posición que ostento. Eso cambia todo. Eso cambia el concepto de fe. Ay, yo sé que Dios me va a dar algo mañana. Sigo haciendo loco. Sigo para acá, sigo para allá, me tambaleo. Dios dice, no, defínete. Defínete. Che esto. La fe es la formación que recibimos de parte del Padre Eterno para ser recibidos como sus hijos por medio de Jesús en la confirmación de su palabra. La fe es la formación que recibimos del Padre Eterno. El Padre nos forma. La fe tiene un sentido, formarnos, formarnos, no pedir para que se nos. La fe es formación, no plataforma de petición. Cuando decimos tengo fe, primero va de la mano con una petición. Yo tengo fe de que me vas a dar algo. Fe va de la mano con carácter. La fe va de la mano con relación. La fe, por eso es que la gente que tiene fe dice y lo que dicen pasa. Mano, si fuera tan fácil como cualquiera de nosotros ha dicho mucho y le ha creído a Dios por muchas cosas en su vida. La pregunta que yo le hago es, si todas las cosas por las que he creído, ¿por qué unas cosas sí y unas cosas no? Porque fe va de la mano con una petición. O pues una declaración intencionada de que las cosas van a estar mejor y etcétera. Pero fe no es eso. Fe es posición. Fe es un proceso de posicionamiento. Es formación. El tema principal aquí es, si estás dispuesto a ser formado por Dios, vas a incrementar tu nivel de fe. Es decir, entre más le permites a Dios que te forme,
más efectivo vas a ser, porque todo lo que tú declares va a ser desde la posición donde Dios te coloca para que seas efectivo. La fe no es para uso personal, no es la lámpara que frotas para que te concedan 3 deseos. La fe es algo que Dios pone en ti para que tú hagas una labor para el reino. Porque Jesús es nuestro máximo representante de la fe. Jesús es el máximo en todas las cosas. Y aun cuando Abraham es conocido como el padre de la fe, la máxima autoridad en fe es Jesucristo. Y Jesús, estando en la tierra, se movió en fe. Y la autoridad que tenía Jesús era producto de la fe, es decir, de la posición que él ostentaba ante el Padre. Por eso usted no encontraba a Jesús titubeando, entrando en un ayuno de 3 días para ver si al cuarto pasaba algo. Jesús ayunó los 40 días en el desierto. No le estoy diciendo que no ayune, desenmascarando algo. Porque usted y yo podemos orar, ayunar, leer la Biblia, caer para atrás y volvernos a levantar y soltar una palabra y nada pasa. ¿Por qué? Porque fe es proceso de formación, de modo que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. Mi fe, es decir, la posición en la que yo estoy y la confianza en quien he creído es lo que va a determinar lo que va a suceder el día de mañana. Por eso es que fe me sustrae del plano natural. Ahora, escuche bien esto. La palabra amán, es decir, la raíz hebrea de la cual procede la palabra emuná, por primera vez se escucha en Génesis 15:6. ¿Qué dice Génesis 15:6? Dice, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice la palabra que Abraham le creyó a Jehová, es decir, y Abraham, amán a Jehová. Abraham creyó, puso su confianza, puso su fe en Dios. Ahora, note esto. Lo que podemos decir y entender que sucedió con Abraham es lo siguiente. Escuche bien. Se tomó de la mano del Todopoderoso y tal como un niño tomado de la mano de su padre, se dejó guiar. Diga conmigo, se dejó guiar. Se dejó guiar a donde él le llevaba. Escuche. Fue literalmente criado, instruido y enseñado por el Eterno a pesar de ser un hombre entrado en años. Fe igual instrucción. ¿Te das cuenta cómo cambian todos los conceptos que tenemos de fe? Ahora, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, te dirías, no, 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 es que no es creer que la montaña se va a mover, es desde dónde estoy yo diciéndole a la montaña que se. Ahora cobra sentido el hecho de que los demonios saben quién y a quién le obedece. Yo puedo creer que un endemoniado se libera, pero el demonio sabe si yo estoy en la posición para decirle que se tiene que ir. Puede que se levante y no, aquí no cabemos los dos. ¿Explico? ¿Cuánto les ha pasado? Todo en el reino de los cielos tiene que ver con autoridad, tiene que ver con posición. No es simplemente, hermano, por favor, tienes que usar los conceptos que tenemos guardados, porque son los que nos limitan, son los que no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar. Abraham era un hombre ya entrado en años, era un hombre entendido en muchas cosas, conocía muchas cosas. ¿Sabe cuál fue la virtud de Abraham? No fue salir y caminar siguiendo la voz de alguien que le hablaba solo a él, porque Dios solamente le hablaba a Abraham. Y no se sabe si es por un sueño, si le hablaba a la mente, si le hablaba al oído. No hay un texto que nos aclare eso. Pero dice la palabra que de la noche a la mañana parece que Dios le habla a Abraham y le dice, salga de su casa, de su parentela, de todo lo que usted conoce, a la tierra que yo le voy a dar. Y creemos que Abraham solamente
recogió las maletas y se fue. No. La promesa era sal, pero la fe llevaba consigo un proceso de inducción, una instrucción, porque lo que Dios estaba depositando en Abraham no era solamente la promesa de que le iba a dar un hijo, eran generaciones y a través de ellas vendría el Mesías. Tenía que sacarlo de Ur, de la instrucción, de la pistis, para incluirlo en el Amán, incluirlo en lo que posteriormente sería la emuná. Dios necesita sacarnos del entorno de la racionalidad. Necesita sacarnos del entorno de lo que yo entiendo, porque lo que yo entiendo bloquea a Dios. Lo que yo creo muchas veces bloquea a Dios, y no es porque sea más poderoso que Dios, es porque mi mente, al bloquear a Dios, no permite recibir lo que Dios tiene para mi vida. Ahora bien, Abraham se mueve en autoridad, se mueve en una delegación de parte de Dios y comienza a caminar. Y dice la palabra que a través de esa fe, a través de ese proceso de transformación, a través de ese proceso de inducción, nosotros somos adheridos al pueblo de Dios. Gálatas 3, del 6 al 9. ¿Lo puedes buscar ahí, por favor? Hazlo. Gálatas 3, del 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ya qué lindo esto? Lo que quiere decir es, así como Abraham fue instruido por Dios, fue guiado por Dios, así como, oiga esto, así como Abraham dócilmente se dejó enseñar por Dios, eso le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Posición. Cuando yo me dejo instruir, adquiero posición. Característica de un hijo: el hijo se deja instruir. El huérfano no. El huérfano resiste. ¿Qué fue lo que ocurrió con Lot? Lot no se dejó instruir. ¿Comprendes ahora en la relación Lot-Abraham? ¿Quién tenía Amán? ¿Quién tenía pistis de que la palabra existiera? Cuando están los dos en lo alto de la montaña y le dice a Abraham a Lot: vea para donde quiera y donde le guste estar, ahí váyase y yo me voy al otro lado. ¿Qué dice Lot? ¿Qué utiliza Lot? Y dice: no, hombre, aquí yo me voy para el valle. ¿No ve que el valle está verdecito? Dígame aquí, porque cada uno de nosotros tenemos un valle cerca de Sodoma al cual podemos decidir ir. Cuando yo no tengo fe, como enseña la palabra, lo que tengo es una fe de acuerdo a mis capacidades. Y eso es lo que representa el valle que lleva a Sodoma. Lot mira desde lo alto y dice: ahí el valle está verde, el agüita está cerca y por si acaso hay una ciudad con la cual puedo comerciar. La vida está resuelta. 3 profesiones, una herencia, 4 idiomas. ¿Está siguiendo? Estoy diciendo que sea malo, lo estoy llevando a un contexto. ¿Qué hace Lot? Se desprende. ¿Por qué? Porque el huérfano se desprende. Característica del huérfano: no se deja ser instruido, permanece en su instrucción. Duros que son. Porque por más que Dios, mire, si Lot se hubiera acomodado
con Abraham, Dios lo bendice. Que no era el propósito, pero Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque se mantiene, se sostiene. Pero Dios sabía el corazón de Lot. Por eso cuando Lot sale con Abraham, Dios cierra su boca y le dice: Abraham, no le vuelvo a hablar porque está pegado con este. Y este lo lleva de mal en peor. La alianza, ¿verdad? Se fue a jalar a Abraham. Y su forma natural de verlo lleva a acercarse demasiado a una fuente de sustento que no era la que Dios tenía para Abraham, que en este caso era Sodoma y Gomorra. Pero cuando Abraham se queda solo, inmediatamente vuelve la instrucción de Dios. Porque Dios cuando habla nos inyecta fe, es decir, nos vuelve a instruir. ¿Qué le dice a Abraham? Yo te bendeciré como lo prometí al principio y te daré a ti generaciones que procederán de ti. Es decir, apenas se fue el huérfano, Dios comienza a inyectar fe de nuevo. Una instrucción fresca. Yo no sé si usted quiere ser instruido por Dios. Yo quiero que a mí me vaya bien. Y quiero que a mis hijos les vaya bien. ¿Comprendes entonces lo que es la fe? Es un concepto, no es una palabra traducida. Fe no es creer solamente. Es una muy pequeña parte de lo que significa. Fe es dejarse enseñar, fe es dejarse instruir, fe es dejarse llevar, fe es literalmente ser criado a la sombra de nuestro Padre. Por eso la gente que adquiere autoridad, porque está puesta su confianza en Dios. Ahora, Habacuc 2:4, ya estoy finalizando, el tema de hoy es corto, pero es directo. Dice Habacuc 2:4, es uno de los pasajes difíciles de encontrar porque son libros muy pequeños, muy incomodillos. Pero bueno, Habacuc 2:4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por su qué? Por su fe, ¿qué dice que pasará? ¿Qué significa? Tradúzcalo usted de acuerdo al que ya tiene. Mas el justo, al ser criado por su padre, al dejarse instruir, al guardar las palabras de su padre en su corazón, vivirá. Porque todo eso le da posición. Si hay algo que el enemigo quiere que usted y yo perdamos, es nuestra posición. Mire, el diablo espera, mi hermano, que usted en diciembre le eche al 04. Apenas le llegue el aguinaldo, mi hermano, usted vaya por ese 72, le ponga toda la plata posible. Ay, es que yo tengo fe de que, mira, fe es persistir en la enseñanza sabiendo que el Padre me lleva de la mano a un puerto seguro. Y el 74 no entra en eso. Se va a venir el... ¿Me explico? No es fe. Fe no es que mañana a mis hijos les va a ir bien. ¿Sabe cómo sé yo que a mis hijos les va a ir bien? Instruye al niño en su camino, aun cuando fue la fe. Instrucción. Entonces, ¿qué es fe? Es instruir, pero fe también es de enseñar. Yo no me dejo enseñar. Mire, ¿cuántas veces Dios viene y nos... ¿Cuántos han sido probados por Dios? Hacemos así, ¿verdad? Porque todos hemos sido... Dios nos ha probado de mil y una formas. La pregunta es, después de la prueba, ¿cómo salimos nosotros? Dos formas. Fortalecido, esperando la otra, porque yo sé que lo que viene es mejor, o rebuznando, dando pataletas, quejándome, llorando por todo lo malo que a mí me pasa. Porque la prueba trae una intención específica, sacar a luz. La prueba va de la mano, sacar a relucir lo que hay en tu.
Entonces, cuando viene la prueba y esta prueba pasa, ante ese proceso, reaccionas, es cómo estás reaccionando ante la dificultad. Estamos a quejar, estamos a romper paredes, empezamos a hacer loco o nos comenzamos a sostener. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Job? ¿Sabe por qué Job provocaba tanto caos en el mundo? Porque Job había revolcado el mundo espiritual, de tal forma que el diablo estaba, pero hervía del colerón con Job. Dios conocía el corazón de Job. Job era su hijo. Y Dios hace alarde de él ante Satanás y manda a llamar al diablo. Es que Dios manda a llamar al diablo y le dice: diablo, ¿ya viste a Job? Entiendo. Yo lo he enseñado. Él se ha dejado enseñar. Por eso tiene lo que tiene. Por eso es como es. Por eso no lo puedes tocar. Porque él se dejó instruir, porque él se ha dejado llevar, porque él se ha sometido. Aleluya. ¿Y qué le dice el diablo? Claro, ¿cómo lo voy a tocar? Oiga esto, oiga las palabras de Satanás. Si lo tienes cercado, porque cuando yo me dejo instruir, yo me meto bajo el cerco de Dios. Y Dios no me puede, oiga esto, oiga esto. Dios no puede tocar a mis hijos, Dios no puede tocar mis finanzas, Dios no puede tocar nada de lo que yo tengo, porque nada entra bajo la cobertura de Dios, excepto lo que Dios permite que esté ahí. Por eso es que Job, aun cuando sus hijos estaban haciendo cosas malas, el diablo no los podía tocar. Por la justicia de Job, sus hijos estaban siendo guardados. Pero es que Job se sometió, diga conmigo, se sometió. Aunque mire, aquí adentro, cuando uno dice someterse, aquí hay algo que salta. Someter yo es la iniquidad, el principio de iniquidad, porque eso genera rebelión. Yo me voy a rendir. ¿Cómo yo me voy a dejar caer en las manos de Dios? ¿Cómo yo voy a permitir? Me estoy dando a entender. Y esos pensamientos solo Satanás los pone. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si yo me rindo, estoy diciendo, ya no puedo, necesito que hagas tú. Pero miren, muchos de nosotros hemos pasado tiempo en el piso, como en la lucha libre. En el piso nos tiene Dios con una llave y nosotros decimos: oh, si aguanto, si aguanto, si aguanto, en vez de pedir auxilio. Es la palabra que Satanás le dice a Dios: reconozco que el proceso al que has sometido a Job lo ha colocado debajo de tu sombra y yo no puedo accesar tu sombra. Del Salmo 90. Yo no puedo entrar bajo de tu sombra. Todo lo que esté bajo tu sombra es intocable para mí. No lo puedo tocar, aun cuando lo veo, no lo puedo tocar, porque hay una línea de autoridad que yo no puedo pasar por sobre eso. Y Satanás le dice: permíteme tocarlo. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? No fue que Job se salió, que Dios se... Satanás no puede entrar. Esto, mi hermano, Satanás no puede entrar. Él no puede entrar. La única forma, aleluya, la única forma en la que el diablo se lo toque es porque Dios se corre o usted se salga. Pero si usted no se sale, tiene que irle bien. Y cuando él se corre, ¿qué dice Satanás? No dice, oiga esto, no dice, y Job comenzará a vender sus cosas y traerá dioses ajenos. Y no, dice, y renegará.
corazón. Lo que le dice Satanás es, préstemelo para que vea si no termina renegando contra ti, blasfemando contra ti, yéndose en contra. ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Qué es lo que hace la prueba? Sacar lo que hay en el corazón. Por eso es importante la fe, que cuando yo vivo en fe, Dios se puede correr, pero yo sigo estando aquí. Y aunque Dios pase, yo sigo aquí. Se dice la palabra que cuando vino todo el mal que vino sobre Job, las palabras de él fueron, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová. Y el diablo, yo estoy seguro de que entró en crisis porque sube de nuevo y le dice, hey, pero es que déjeme tocarlo a él. Tóquelo, pero no lo mate. Lo agarra el diablo, mi hermano, lo pasa por la zaranda. ¿Cuál zaranda, mi hermano? Pasó por ¿cómo es que se llama? Por el rallador. ¿Quién ha rayado algo y se ha llevado los dedos? Bueno, eso lo hicieron a Job. Y que estando Job tirado, postrado, tocado en su cuerpo, dijo, José, que mi redentor vive. Porque aunque Dios se había apartado de Job, Job no se había apartado de Dios. Porque había sido enseñado, porque había sido instruido, porque él había sido criado en la casa de su padre. Por eso dice la palabra que Abraham llamó a los que habían sido criados en su casa y los capacitó para la guerra. Fe es permanecer en la enseñanza, en la instrucción, porque mientras yo permanezca, adquiero autoridad. Y el diablo lo que quiere es que yo me salga de la autoridad. Yo me vaya, que yo me busque otra cosa que hacer, que haga algo con mi vida. Yo espero en Dios, esta palabra, te abra el pan. Cuando digas, o alguien te diga, hermano, usted tiene fe, le está preguntando es, ¿dónde está el Señor al que todo, el que está parado firme en la roca, todo le, aquel que imita mi carácter, aquel que imita mi forma de ser, así como yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso es que Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí como yo permanezco en mi Padre, entonces cosas grandes van a pasar. Ese es el principio de fe, permanecer, estar firme, no creer que algo bueno va a pasar. Yo creo de verdad, anhelo en mi corazón que cada día que pasa, esta casa, los hijos de fe, se muevan creyendo que lo que están haciendo está ocasionando caos en el mundo. Entonces, mi hermano, en función de esto, hemos de creer como cree el mundo. Funcionate. El mundo es atractivo, el mundo nos seduce a través de nuestros sentidos. Nos atrae de tal forma que quiere que estemos pendientes de él y de sus cosas. Y normalmente lo hace a través de crisis. Porque la crisis es una forma muy efectiva de lograr que alguien se fije en algo. Si usted quiere ver de qué está hecho, no se salga del proceso de Dios. Permanezca firme, porque el proceso te va a subir. Ahora escucha eso. Si has entrado en un proceso y no has subido de nivel, puede ser que no haya sido un proceso. Puede ser lo que entraste en una llamada de atención de Dios. Que estés pasando un tiempo de valle de sombra y no un.
porque el proceso en Dios me lleva a mí a subir de nivel. No subo de nivel. Puede ser que Dios, en vez de procesar, lo que está haciendo es dando justicia. También él me está yendo bien. Dícese a ver qué pasa. Las posiciones. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, de todas las. Hoy es una noche muy noche donde aprendemos que necesitamos tener conceptos claros para poder caminar. Ahora usted va a llegar a su casa, su tiempo de oración, su tiempo a solas con Dios, usted le va a decir, Señor, dame fe. Decir, Señor, ayúdame a permanecer firme en tu palabra, sabiendo que si me sostengo de ti, todo va a salir bien. Le hago una invitación, pégale su vida por toda, absolutamente, porque cuando usted le entrega toda la vida a Dios, lo que está haciendo es permitiendo que Él ejerza control y te está permitiendo enseñar, ser enseñado para llegar a obtener una posición en el Señor. Bien, vamos ahora. Padre amado, gracias, porque a través de la palabra podemos ser instruidos, comprender lo que significa la fe, más que una creencia natural, más que entender que creer tiene que ver con vaticinios futuro y demás. Hoy hemos aprendido que fe es permanencia, fe es sometimiento, fe es permanecer firmes, leales, fieles. Es la certeza y convicción de que mientras yo permanezca en una posición en Dios, cosas van a suceder. Yo declaro esta palabra sobre cada uno de nuestros. Claro que sobre ellos viene un manto de instrucción del cielo, donde ellos tomarán las decisiones correctas, las mejores decisiones de su vida a partir de este momento. Porque ellos han entendido y han abrazado el concepto, más que la traducción, han abrazado el concepto. Señor Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pistis no sea en lo que nosotros nos movemos en nuestro diario actual, sino que sea en emuná, sea en amán, que seamos como niños totalmente dependientes de ti, sabiendo que eres tú quien nos lleva al otro lado, es tú quien nos abraza y nos mete bajo sus para poder estar seguros. Y de esa manera todo lo que hagamos, todo lo que declaremos, conforme a tu palabra y conforme al lugar donde estamos posicionados en ti, nos será dado. En nombre de Jesús. Y amén.